que nos permite, a pesar del tiempo y del clima, estar reunidos en su nombre para adorarle y escuchar su palabra, ser expuestos, ser alentados en este precioso día, como decía nuestro hermano Benjamín, este precioso día en el cual recordamos y celebramos cada domingo, decía por las fechas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, siendo la ocasión especial que es, vamos a poner unas pautas a la serie de predicaciones y les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 28. Esta ocasión amerita recordar precisamente este gran suceso que nos relata Mateo en su capítulo 28 y estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 7. Vamos a estar enfocándonos más de los versículos del 5 al 7, considerando el mensaje del ángel. Mateo capítulo 28, comenzando desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y te damos toda gloria y toda honra, porque tú, en la segunda persona de la Trinidad, Hijo Jesucristo, veniste, naciste como hombre, viviste como nosotros, como hombre, y moriste como hombre. Pero también ahora recordando que tú has resucitado con poder y que vives por siempre, y estás a la derecha del Padre. Gracias, Señor, te damos, que esa es nuestra esperanza, y te pido que nos permitas ver precisamente la realidad de este suceso, y nos permitas ver y entender el mensaje del ángel y la importancia que tiene este mensaje para nosotros hoy. Gracias te damos, te pido que seas con cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Bueno, este es uno de los grandes relatos de los 4 evangelios sobre la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo, debemos entender, es uno de los principales fundamentos de nuestra religión cristiana. Es nuestra esperanza de que nosotros también resucitaremos con Él, y por lo tanto esta doctrina es esencial, innegable e inmutable. Y como es tan fundamental esta doctrina para nosotros, Cristo nos dejó una cantidad de pruebas infalibles acerca de este gran evento histórico. Uno en su mente carnal, queriendo pedir más evidencias, reclamar más evidencias, pudiera pensar: ¿por qué es que no hubo un testigo ocular de la resurrección en sí? ¿Por qué no lo vieron salir de la tumba como con Lázaro, por ejemplo? ¿Qué tal si a lo mejor tenía algún hermano gemelo que lo reemplazó? Excusas para evitar ver la realidad de lo evidente. Pero como bien comenta Matthew Henry, no queramos imponer condiciones a la sabiduría infinita, la cual tuvo a bien que los testigos de su resurrección le viesen resucitado, pero no le viesen resucitar.
Su encarnación fue un misterio, también lo habría de ser su resurrección y glorificación. Y esa afirmación de la resurrección nos separa del resto del mundo. Si es falsa esta afirmación, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Pero si es verdad esta afirmación, eso da validez y seguridad a nuestra religión y nuestra profesión. Los eventos históricos más importantes en el mundo son su muerte y su resurrección. Porque cualquier humano nace, cualquier humano vive, puede llegar a hacer grandes cosas y eventualmente muere y se acabó la historia. Pero Cristo nació en un nacimiento sorprendente, realizó su ministerio con poder y milagros durante 3 años, murió de una forma singular y resucitó y ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Pero si Cristo no resucitó, entonces nunca ascendió al Padre, no está con el Padre, por lo tanto tampoco hay un intercesor para nosotros, no hay garantía de nuestra salvación ni garantía de la deuda pagada, perdemos en esencia toda nuestra fe. Pero la resurrección sí fue verídica y sí tenemos evidencias. Y eso fue lo que enseñaron los apóstoles en el libro de Hechos. Su predicación estaba centrada en la cruz de Cristo, en su obra expiatoria. Pero cuando proclamaban el Evangelio al mundo, lo hacían basados en que Cristo está vivo. Cristo resucitó de los muertos, obteniendo la victoria contra la muerte. La muerte simboliza la paga final del pecado y de todos los problemas en la vida en sí. Y Cristo conquistó la muerte, lo que jamás nadie ha podido lograr. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Cristo venció y Él ha resucitado. Amén. Excelente noticia para ir a compartir. Alguien venció a la muerte y nos ofrece a nosotros vida eterna. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y el Evangelio de Mateo nos registra y da testimonio de los hechos de este suceso. Mateo pone esta escena al amanecer del primer día de la semana. Y esa frase es tanto en un sentido cronológico como teológico. En el sentido cronológico, esa es la primera hora de la mañana. Marcos nos relata la misma escena y dice que era muy de mañana el primer día de la semana. Lucas dice el primer día de la semana al rayar el alba. Y Juan dice el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Eso nos da una idea de que apenas estaba saliendo el sol. Apenas estaba mirándose esos rayos, es decir, rayar el alba. La luz de la gloria de Cristo brillaba justo cuando salieron los primeros rayos del sol. Y vemos que María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Lo que podemos ver como una nueva era o un nuevo comienzo. Y algo que debemos observar es que, según los relatos de los evangelios, cuando estas discípulas de Jesús llegaron a la tumba, la resurrección ya había tenido lugar. El versículo 2 nos relata lo que pasó unos momentos antes de que ellas llegaran al sepulcro, y dice, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y el mensaje de esta mañana será el mensaje que les dio el ángel a estas mujeres discípulas en esa mañana o madrugada. Pero antes de esa mañana, estas mujeres habían estado en Viernes Santo mirando de lejos los sufrimientos de Cristo en la cruz, Mateo 27:56. Y también eran las mismas mujeres que fueron y estaban allí sentadas frente al sepulcro cuando el cuerpo de Cristo fue puesto en la tumba que prestó José de Arimatea, o que dio José de Arimatea,
y la piedra gigante fue rodada para sellar la tumba. Mateo 27, 61. Todos los discípulos varones habían huido y se habían escondido. Y era por el amor de estas mujeres hacia Jesús y el amor de Jesús hacia estas mujeres que ellas aún sentían que debían estar cerca de su maestro. Y al tercer día, cuando iban al sepulcro nuevamente, iban con la expectativa, la certeza de aún ver muerto. Esperaban ir a ver un cuerpo. Ellas solo iban con la intención de recordar la memoria de su gran maestro. Y para su sorpresa, recibieron la gran bendición de ser las primeras receptoras de la gran noticia de la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Y es por su amor a Cristo y su pronta obediencia al mensaje del ángel que las buenas noticias llegarían una vez más a los varones discípulos. Entonces, el ángel les da un mensaje a las mujeres, versículo 5. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, es el mensaje. Ahora, algo que debemos hacer notar es que en Jerusalén, durante ese tiempo, el testimonio de una mujer era de muy poco valor. El testimonio de una mujer no era aceptado como válido en una corte. Y si alguna feminista alega que la Biblia trata injustamente a la mujer porque esta verdad es histórica, puede contestar: sí, en ese tiempo en Jerusalén no valía el testimonio de una mujer. Y sin embargo, Dios escogió a estas dos mujeres para dar el mensaje más importante de la historia de la humanidad: Cristo vive. Amén. De lo más vil y de lo más menospreciado, Dios hace algo maravilloso. Para dar noticias del nacimiento de Cristo, Él escogió a simples pastores para darles la noticia. Ahora decide darle la noticia de la resurrección a mujeres que durante ese tiempo eran menospreciadas. Y eso es algo sorprendente del reino de Cristo, que todos que lo miren a Él serán benditos con el mensaje del Evangelio, sin importar el estatus social, económico, sin importar nacionalidad, sin importar el sexo. Lo que el mundo piense de ti es irrelevante, porque para Dios, los que estamos en Cristo, somos igual de preciados para Él. Entonces, analizando el mensaje de los ángeles, observamos primero la afirmación del hecho de la tumba vacía. El ángel les dice: yo sé que buscan a Jesús. Aquí la palabra para buscar es la palabra seteo, y es paralela a donde tenemos nuestra palabra teoría. Ellas no venían a buscar, venían a ver, pero al no hallar lo que esperaban, comenzaron a sacar teorías, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Este buscar tenía la intención de encontrar a través de pensar y meditar, razonando las cosas que estaban observando. Llegaron a una tumba abierta y vacía y comenzaron a reflexionar y a considerar los hechos que estaban mirando, tratando de hallar el cuerpo de Jesús. Porque según los otros evangelios, al ver la piedra movida, entraron a la tumba y la vieron vacía. Y Lucas nos añade que estando ellas perplejas, la respuesta de lo que buscaban les fue dado por el ángel. Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Al amanecer del primer día de la semana, unos momentos antes de que llegaran las dos Marías, Cristo había resucitado con poder, venciendo el pecado y a la muerte por completo. En la cruz, Él venció el pecado, clavándolo en la cruz. Toda esa lista de decretos en nuestra contra con el poder de su justicia. Y en la resurrección Él venció la muerte por el poder de su vida divina. Ese es el mensaje del ángel en cuanto al hecho de la tumba vacía. Dice el versículo 6: no está aquí. Ahora, eso es interesante de notar, lo que Mateo registra precisamente en el capítulo anterior. Después de la muerte de Cristo y su sepultura, dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré.
Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Mateo 27, versículos 62 al 64. Y Mateo registra que se les dio una guardia y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, dice que sellaron la piedra. Ahora, la disciplina del Imperio Romano era una maravilla, una fuerza militar sin igual, y tenían capacidad de gobernar a cualquiera. Esto los hizo uno de los grandes imperios. Era una gran deshonra para los soldados, para un soldado romano. Era una gran deshonra abandonar su puesto, no importa la situación. Y ellos eran orgullosos guerreros, orgullosos soldados romanos. Incluso abandonar el puesto implicaba pena de muerte. Deshonra, muerte. Y esos eran soldados bien preparados y orgullosos. Entonces el hecho de que los soldados romanos no estén presentes y que la piedra gigante que fue sellada en la entrada haya sido removida, son en sí hechos muy poderosos y evidentes que tenían que ser considerados. El ángel afirma la realidad de lo que sus ojos podían ver. Los soldados romanos están desaparecidos. La piedra que estaba sellada fue removida y la tumba vacía. Y ellas meditaban y trataban de razonar todo eso. ¿Qué pasó en esa situación? ¿Que los soldados no están? ¿Qué pasó? Que la piedra que estaba sellada, gigante, fue movida. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Eso que estaban pensando, eso que estaban meditando, ¿a quién están buscando? Les dice, no está aquí. Pero además de la afirmación de ese hecho, también les da una explicación. ¿Cómo es que Jesús no está? ¿Cómo es que la tumba está vacía? Versículo 6. No está aquí porque ha resucitado. Esta es la afirmación más impresionante y que el cristianismo ha pronunciado y creído desde ese entonces hasta ahora. A pesar de toda la oposición, a pesar de toda la persecución, esta afirmación ha triunfado aún en las tinieblas. Aquel profeta y buen hombre que declaró ser el Hijo de Dios, que iba a morir y que resucitaría al tercer día. Y de hecho, por esa misma razón lo crucificaron, porque se hacía igual a Dios. ¿Y cómo iba a validar él sus declaraciones? ¿Cómo se iba a confirmar que realmente él era el Hijo de Dios y que murió en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado? Cumpliendo sus palabras y resucitando al tercer día, tal como él dijo. Por medio del poder del Espíritu Santo, Jesús resucita, el Padre lo levanta a una posición de glorificación. Jesús es vindicado por sus palabras y su sacrificio queda confirmado, sellado, demostrando que Dios quedó satisfecho debido a la aflicción de su alma. Todo eso por el hecho verídico de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por esa razón, Jesús no estaba en la tumba. Y el hecho es que no solo resucitó, sino que salió caminando de ese lugar, dejando su sudario y las envolturas de lino. Todo estaba ahí, menos él, porque había resucitado. El Dios que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, de hombre, para vivir en un mundo en pecado y bajo las condiciones de pecado, pero sin pecado, y para ser como oveja al matadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, quien murió y fue sepultado. Aquel Dios quien habló como hombre, caminó como hombre, ahora había terminado su historia. Y no, hermanos, eso no es lo que proclamamos. Él resucitó y Él vive. Amén. Él vive. Él es el Dios hombre que vive eternamente y que reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Él ha logrado lo que jamás pudiéramos lograr por nosotros mismos. Él vivió una vida justa que nosotros jamás podremos vivir. Él pagó una deuda tan grande que nosotros jamás pudiéramos pagar. Él venció la muerte que nosotros definitivamente no podemos vencer. Porque todo ser humano muere, es la realidad. Y ahora Él nos lleva a una vida eterna por méritos de su obra. Ese es el Jesús resucitado, el que nosotros predicamos y proclamamos. Y ese es el Jesús del que está hablando el ángel, que ya no estaba en la tumba porque había resucitado. Entonces tenemos la afirmación y la explicación de la tumba vacía. Además de eso, deja el testimonio afirmado por las palabras de Jesús acerca del mismo. Versículo 6. No está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Tal como Él lo dijo. Es muy común de aquellos que niegan la resurrección, de creer en el Jesús que fue un gran profeta y fue un buen hombre y fue un gran maestro, pero no pueden creer en el Jesús resucitado. Y si alguien sostiene este tipo de pensamiento, tienes que preguntarle, ¿cómo te puede parecer un buen maestro cuando él enseñó precisamente lo contrario a lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que enseñó Jesús para decir que solo fue un buen maestro, un buen profeta? ¿Sí? Muchas de las enseñanzas de Jesús pueden ser usadas como buenos consejos morales. Pero dentro de todo lo que enseñó es que Él era y será por siempre Dios el Hijo. Y que sería puesto a muerte y claramente que Él resucitaría. Mateo 7, 22 al 23 nos dice: mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Eso fue lo que enseñó Jesús. Y si fue un buen maestro, sus palabras tienen que ser validadas. Y de hecho, era tan cierto que enseñó eso, que observamos en Mateo 27, los fariseos a quienes lo entregaron, fueron corriendo a Pilato y le dijeron, como parte de lo que enseñaban: Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Eso confirma que Jesús dijo que en 3 días iba a resucitar. Aún sus enemigos sabían que Él había enseñado eso. Es un hecho innegable. Y cuando pidieron por una señal a Jesús, Él apuntó a una señal única como su única credencial suficiente. Y no solo Jesús anunció la resurrección varias veces, pero también el Antiguo Testamento tiene varias referencias. Salmos 16 es un salmo mesiánico y habla un poco de la resurrección. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Eso quiere decir que la resurrección nos presenta la unidad de la Biblia y la validez de todas sus palabras. La resurrección presenta la Biblia como una revelación coherente de salvación de Dios. Es el evangelio que predicaron los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchos hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren decir. Y bien pudieras si abusas y tuerces conscientemente el mensaje. Pero eso solo quiere decir más condenación para ti. Pero si dejamos a la Biblia hablar y darnos el mensaje que la Biblia nos quiere dar, ese es el evangelio que los apóstoles predicaron. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, versículos del 20 al 22. Y es el mensaje que los ángeles le dieron a estas mujeres. Un mensaje que Jesús había declarado de sí mismo con anterioridad. Los ángeles afirman el testimonio por las palabras de Cristo de que en realidad la tumba estaba vacía, porque Jesús había resucitado tal como Él lo había
profetizado anteriormente. Ese es el mensaje de los ángeles. No está aquí porque ha resucitado tal como Él dijo. Él dijo y pronunció y profetizó que iba a resucitar, y eso se cumplió en esa mañana, el primer día de la semana. Y por lo tanto, Él no está en la tumba. Y ese es el mensaje del cristianismo de hoy. Cristo ha resucitado con poder. Pero ese no es todo el mensaje del ángel. También les hace una invitación a contemplar la evidencia y la realidad del mensaje. Vengan, vean el lugar donde está puesto. Comprueben la realidad de este mensaje. Vean por ustedes mismas la evidencia de lo que se está diciendo. Hay una evidencia certera de la realidad de la resurrección. Y eso fue entonces, pero hoy nosotros no podemos ir a Jerusalén y entrar a la tumba de Jesús para ver si realmente está vacía. Puede que si pagas y vas a un tour a Jerusalén, alguien a lo mejor te puede mostrar dónde pudiera haber estado la tumba. Pero ya no es una evidencia tangible y válida como lo fue en su momento. Sin embargo, nosotros tenemos muchas evidencias de este hecho histórico. Y podemos examinar las notables evidencias que validan el hecho de la resurrección de Cristo. Este hecho ha sido considerado uno de los acontecimientos de mayor testimonio. Y algunos han llegado a buscar las evidencias que pasaran la prueba de los estándares legales. Sir Edward Clarke, un conocido abogado inglés, escribió: como abogado he hecho un estudio prolongado de las evidencias para el primer día de la Pascua. Para mí la evidencia es concluyente, y una y otra vez en el Tribunal Superior he obtenido el veredicto sobre evidencia no tan convincente como la que tenemos para la resurrección de Jesús. Es decir, ha ganado más casos con menos evidencia que la que tenemos en la evidencia de la resurrección de Jesús. Así que, como invita el ángel a venir y ver, analicemos las evidencias rápidamente. En primer lugar, tenemos los registros históricos de testigos oculares en los 4 evangelios sin hechos. Tenemos los relatos de los evangelios, 4 perspectivas diferentes del mismo suceso con altos detalles. Dicen, bueno, unos dicen que eran 3 mujeres, otros afirman que eran 2, que eran una. En un relato dice que era un ángel, otro dice que eran 2 ángeles. Los mensajes de los ángeles no son los mismos del todo, pero todo encaja en una sola historia. Lo que tenemos simplemente son diferentes pedazos de la misma información desde la perspectiva de cada uno de los autores. A uno le pareció mejor detallar el mensaje que los ángeles estaban dando, a otro le pareció mejor detallar las personas que habían ido al sepulcro, y a otro le pareció detallar otros relatos otras partes de esta misma historia acerca de este mismo suceso. Son relatos distintos del mismo evento. Algo también a notar es que si vas a falsificar una historia, lo harías de tal forma que fuera lo más creíble posible en su momento. Sin embargo, era tan evidente la resurrección que Dios escogió mujeres para darles el anuncio de la resurrección primero. En el tiempo, como mencioné, en ese tiempo donde el testimonio de la mujer no era válido en ninguna corte, lo que ellas iban a decir no iba a tener validez, algo que va en contra del sentido común. Los mismos registros se presentan con creíbles evidencias y testimonios válidos de la resurrección. Y cuando piden evidencia y sacamos los evangelios, dicen que esa no es una verdadera evidencia. Están más dispuestos a creer en los mitos de la evolución, de la cual no hay evidencia, que en un relato histórico confiable. Y es que no entienden la realidad que este libro, la Biblia, es el documento mejor atestiguado y verídico de toda la historia. Toda la historia. Entonces, podemos ver
la veracidad de los relatos históricos y el testimonio convincente de los registros de los evangelios y el hecho de que se mantengan y siguen siendo estos relatos confiables es además por la simple razón de que son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Estos relatos entonces son confiables y dignos de confianza. Otra evidencia, si regresamos al texto, es la tumba vacía y el cuerpo perdido. Porque debemos considerar las evidencias históricas de este suceso. Históricamente, la tumba quedó vacía y el cuerpo desapareció. Es una realidad innegable. Ya sea, como decían los fariseos, que sus discípulos tomaron el cuerpo y se lo llevaron, o en realidad fue un suceso que sucedió tal como se nos describe. Y Mateo nos relata más adelante que los testigos de la resurrección, o al menos de la parte que el ángel dice, y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados estaban presentes, vieron al ángel mover la piedra, sintieron el temblor, fueron testigos de que algo sobrenatural estaba pasando. Las evidencias para ellos fueron tan sorprendentes que tuvieron que pisotear su honor con tal de echar mentiras por haber abandonado sus puestos por algo que muy probablemente no les iban a creer de todas formas. Y eso nos relata Mateo. Algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Un temblor sobrenatural, un ángel descendiendo, moviendo la piedra. Relataron e informaron todo lo que había sucedido. Dice, después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Había evidencia de testigos que sabían que los soldados habían sido comprados y que ellos mentían al decir que sus discípulos habían robado el cuerpo. Por lo tanto, su testimonio era falso y no podía ser considerado tampoco. Es decir, si realmente querían probar que el cuerpo había sido robado como soldados romanos, les hubiera sido fácil forzar a los discípulos a decirles dónde estaba el cuerpo, recuperarlo y mostrarlo como evidencia. Así de sencillo. Y el problema es que ni los discípulos ni los soldados tenían el cuerpo. Además, ¿alguien creería que unos simples pescadores, un recolector de impuestos, gente común, tomó algún tipo de armas y vencieron a la guardia romana? Estos hombres cobardes que huyeron cuando entró la guardia romana con Judas a apresar a Jesús, ahora iban a vencer a los grandes soldados romanos, romper los sellos de la gran piedra y mover la gigantesca piedra de su lugar. Esa es una historia de fantasía que ni los mismos soldados creían. Más bien para ellos esa historia les debió causar vergüenza extrema. Y además de eso, los registros históricos de los evangelios, a pesar de todo lo que Jesús anunció, los discípulos no esperaban su resurrección. Creo que los fariseos tenían más la expectativa de que el cuerpo iba a desaparecer que los mismos discípulos a quienes querían culpar. No hay otra forma de ver la realidad. Jesús resucitó y por eso el cuerpo no estaba en la tumba. Salió caminando de ahí, tal como el ángel anunció y tal como Jesús dijo. En tercer lugar, tenemos las numerosas apariciones físicas del Jesús resucitado. Por ejemplo, este pasaje de Mateo nos dice que las dos Marías salieron corriendo, salieron a prisa y de repente Jesús les salió al encuentro. Luego tenemos en Juan la aparición de Jesús a sus discípulos, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban. Por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos.
Y una semana después, Jesús vuelve a aparecer ahora a Tomás, quien no estaba y quien no creía en lo que le platicaban. Y Jesús les muestra sus manos y su costado. Y entonces Tomás responde en adoración: Señor mío y Dios mío. Esto lo encuentran en Juan capítulo 20. Y los mismos documentos históricos, es decir, hechos, relatan que no solo los discípulos fueron testigos oculares del Jesús resucitado. Dice que primero se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. La única manera de que esto no haya sido cierto es que hubieran desarrollado una alucinación masiva del mismo evento, lo cual es imposible. Si juntas a 20 personas y las drogas, ten por seguro que tendrás 20 alucinaciones distintas. No hay manera lógica ni científica de poder argumentar que esto fue una alucinación masiva, mucho menos a 500 personas. Y todavía que estas apariciones fueron en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Entonces, es imposible que más de 500 personas tuvieran la misma alucinación en tiempos distintos y en lugares distintos. Todavía más, no solo fueron apariciones de 2 o 3 días. Lucas nos relata en Hechos 1, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Jesús dejó pruebas convincentes a todos los que lo veían para que no dudaran, sino que creyeran. Jesús era tan real que lo podían tocar. Lo escucharon, lo vieron comer. Estos relatos, vemos que varios incluso lo tocaron. Podían sentirlo, podían sentir el hoyo en sus manos. No era un espíritu, como algunos dicen, que andaba merodeando por ahí. Como observamos, su cuerpo no estaba en la tumba. Quienes lo vieron lo podían tocar, lo podían identificar. Él tenía un cuerpo humano, pero glorificado. Y además de esto, uno de los relatos nos dice que también comió con ellos, demostrando que realmente tenía un cuerpo físico. Muchos de los que claman, incluso que esto fue una gran estafa, no consideran que no solo fueron 12 o 50 personas, bien pudo ser incluso hasta unas 1000 personas que fueron testigos. La evidencia del testimonio de un Jesús vivo después del tiempo de su muerte es simplemente desbordante. Y si fue una estafa, la pregunta es, ¿quién se beneficiaba de esta estafa? Porque en las estafas, al menos alguien sale con dinero, sale con una ganancia. Aquí todos estos testigos eran puestos a muerte, precisamente porque eran testigos oculares de un suceso real y no querían que saliera a la luz. Querían callarlos y por eso los mataban. No fue suficiente pagarle a los soldados, tenían que matar a los testigos oculares. Y Juan nos da la razón de escribir estos registros históricos. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Ya resucitado. Hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Después de su resurrección, mostró señales en presencia, físicamente tangible. Hubo incontables testigos oculares y por lo tanto no pudo ser ni una alucinación, ni una super estafa, la cual nunca ha sido vista antes. Este fue un hecho verídico. Y testigos del Jesús resucitado, quien se les apareció precisamente para dejar evidencia de que en verdad había resucitado. Hay muchos testigos oculares. En cuarto lugar, la última evidencia, es innegable ver que estas personas cambiaron sus vidas drásticamente después de estos eventos históricos.
La transformación de los discípulos es una fuerte evidencia de que en realidad la resurrección de Jesucristo tuvo lugar. Porque no podemos dejar a un lado que estos hombres, cuando Jesús iba a ser arrestado, salieron corriendo con miedo, se escondieron por mucho tiempo, fugitivos atemorizados que en su momento fueron los grandes, valientes y atrevidos apóstoles, quienes audazmente proclamaron este evangelio, este mismo mensaje de los ángeles, de que Jesús murió como criminal en una cruz, había resucitado y Él es Dios con nosotros, al punto que les costó la vida. Y en lugar de huir con miedo como antes, ahora iban gozosos a sus muertes. Y todos los apóstoles, excepto Juan, tuvieron muertes horribles. Sus vidas cambiaron y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos. Hechos 4, versículo 33. Y fue tanto el poder y el esfuerzo valiente que el evangelio salió de Jerusalén y llegó hasta el mismo centro del imperio de Roma. El evangelio avanzó con gran poder hasta llegar hasta nosotros hoy. Y jamás ha podido ser detenido. Ellos mismos tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado y aún después lo vieron ascender al cielo. Y toda esa experiencia que ellos tuvieron con Jesús cambió sus vidas para siempre. Y particularmente Pedro, en la noche del arresto de Jesús, lo negó 3 veces. Mucho menos se acercó el tiempo de su ejecución. Entonces, ya cuando Jesús no estaba presente, y después de que Pedro viera cómo mataban a Jesús, como ejemplo de lo que pasaba al desafiar a los líderes religiosos, ¿cómo puede ser que este hombre, unas semanas después, desafiara a los mismos líderes religiosos y predicara con tanto poder y pasión el mensaje de la resurrección de Jesucristo? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo del Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Él predicó delante de los líderes religiosos la resurrección de Jesucristo sin temor. Y cuando los quisieron callar, amenazándolos para que no hablaran, les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 5 al 22. Esa era la razón del cambio, lo que vieron y lo que oyeron. Y no podían callarlo. Ellos creían en quién era Cristo y lo que Él había hecho por ellos. Ellos sabían por qué Cristo tuvo que morir y por qué resucitó al tercer día según las Escrituras, tal como dijo. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 5. Cristo vino a pagar nuestra deuda para llevarnos con Él. Por esa razón es que sus vidas cambiaron drásticamente. Cristo fue la diferencia en sus vidas. Pero tuvo que ser después de la resurrección para que podamos estar en semejanza de muerte, sabiendo también que nosotros seremos semejantes a su resurrección. Y no solo fue la transformación de los apóstoles y muchos discípulos que le siguieron después de eso, sino de todos quienes creen en Jesucristo y son la iglesia a través de toda la historia, que son transformados con el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, por medio del mensaje de su glorioso evangelio, que es poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A través de toda la historia, después de ese momento y a pesar de toda circunstancia, las personas eran y siguen siendo hoy transformadas por ese poder.
Vidas transformadas por el Cristo resucitado, que aunque ahora no es por vista, sino más bien por la fe. Las evidencias son abrumadoras. Entonces el mensaje del ángel no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo, es de suma importancia. Y nos invita también a considerar y a ver las evidencias. Vean el lugar donde estaba puesto. Simplemente vengan y miren las evidencias tan claras que existen. Pero ahora también el ángel da un mandato que por la naturaleza de tal mensaje debe ser obedecido. Este mensaje requiere una respuesta a ese mandato. Al escuchar tan impactante mensaje y ver las evidencias de tal mensaje, de la realidad de ese mensaje, el ángel les dice, en el versículo 7, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y lo podemos resumir en dos acciones. Vayan y digan. Vayan y digan. Eso es lo que tenemos que hacer en respuesta a este asombroso mensaje de la resurrección de Jesucristo. Esta obediencia también es parte del mensaje del Evangelio. Es el mensaje del cristianismo. Cristo ha resucitado. La evidencia es clara. Vengan a Cristo resucitado. Vean las evidencias. Y un mensaje así requiere acción y obediencia. Creer al mensaje, y al creer el mensaje es ir y compartirlo con otros. Es decir, que ahora que tienen el mensaje y lo creen, vayan y digan. Esa es la respuesta que debemos dar a este mensaje. De recibir a Jesús, de amarlo, de seguirle, de someternos a Él, de rendirnos a Él y de adorarle a Él como nuestro único Señor y Salvador. Porque Él venció la muerte y el pecado. Y si creemos y respondemos así, su testimonio por la resurrección nos dice que nuestros pecados son perdonados y Él nos guiará a vida eterna. Este mensaje es la noticia más maravillosa y más espléndida dada en la tierra. Y si no eres cristiano en esta mañana, deberías considerar la posibilidad basado en las evidencias que acabamos de observar. Porque si eso es verdad, y lo acabamos de confirmar que lo es, nada mejor te ha pasado en tu vida que escuchar el mensaje en esta mañana. Amén. Porque el mensaje es este: hay una cura para la muerte. Pero tú también puedes vencer la muerte. Tú también puedes vencer la realidad de la muerte si estás escondido en aquel que venció la muerte. Aquel que dijo, porque ningún otro ha dicho lo que Jesús dijo. Ningún otro hombre puede hacer tal declaración que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Y ese es el mensaje de la resurrección. Vida después de la muerte. Gloria eterna para aquellos que confían y ponen toda su fe en Cristo Jesús. Amén. Y puedes estar completamente seguro que si Él resucitó, tú también resucitarás si vives en Él. Como Cristo resucitó, tenemos la esperanza de la promesa de que nosotros también resucitaremos con Él y Él vendrá por nosotros en su segunda venida. Él nos tomará y nos llevará con Él a las moradas que está preparando para nosotros en el cielo. Es el mensaje que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad y obligación de ir a compartir, de ir a anunciar. Vengan a Cristo. Vean las irrefutables evidencias, considérenlas y vean y crean en Él. Y miren la realidad que Él ha resucitado. Él vive. Y al creer un mensaje así, simplemente no te puedes quedar con los brazos cruzados. Ahora vayan a todas las naciones, a toda criatura, y digan lo que ahora sus ojos de la fe han visto. Anuncien el mensaje confirmado que han escuchado y que han creído. Que Él no está en la tumba, porque ha resucitado tal como Él dijo. Cristo ha resucitado
resucitado y Él vive por siempre. Amén. Amén. Padre Dios eterno, Dios bendito, te damos gloria y honra, te alabamos y te bendecimos, porque tú no dejaste a Cristo con sus palabras, con su sacrificio, sino que lo vindicaste, lo levantaste con gloria, lo has resucitado, Él mismo puso su vida y Él mismo la volvió a poner. La roca fue removida, Él se levantó y Él salió de ahí caminando, mostrando la gloria de Dios, que ahora nosotros por la fe podemos ver por la obra de tu Espíritu Santo. Y su mensaje que yo te pido pongas en nuestro corazón, el ir y anunciar que Cristo vive. Predicamos a un Dios vivo y verdadero, y a ti damos toda gloria y toda honra. Amén y amén.